Bueno, pues ya tenemos un nuevo tema y en este caso vamos a ver la prevención de riesgos laborales. Este tema entra dentro del temario común de las oposiciones para el SAS. ¿Qué vamos a ver dentro de este tema? Pues vamos a ver la prevención de riesgos laborales, consulta y participación, organización en el SAS, el manejo de sustancias biológicas, la higiene de manos, la postura, el pinchazo accidental, agresiones a profesionales y control de situaciones conflictivas. Vamos a empezar con la prevención de riesgos laborales. Como ya sabéis, los que os habéis unido al canal y tenéis acceso al campus, pues tendréis esta presentación para poder verla las veces que queráis. Entonces os vais a esta manita que está aquí arriba y aquí os dice todos los iconos que podéis pinchar porque hay información dentro. Para comenzar vamos a ver la normativa que rige esta prevención de riesgos laborales y nos dice, bueno, es la Ley 31/1995 del 8 de noviembre. Nos dice que en el artículo 40.2 de la Constitución española se insta a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo como uno de los principios rectores. Entonces, con la necesidad de unificar lo que pide la legislación española y la normativa europea también, surge esta ley, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que como hemos dicho es la Ley 31/1995 del 8 de noviembre. Dentro de esta ley podemos ver unos derechos y unas obligaciones. Bien, tenemos los derechos de los trabajadores, que dicen que tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, y esto nos lo dice también dentro del artículo 40.2, como hemos visto antes, de la Constitución española. Pero vamos a irnos, antes de ver las obligaciones, vamos a irnos a ver un poco más a fondo los derechos, que lo tenemos en la siguiente página. Igualmente, los que tenéis acceso al campus, os vais aquí arriba y podéis ver esto cada vez que queráis. Lo vamos a dividir en 4 puntos, que es la información y consulta y participación, la formación en materia preventiva, la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y la vigilancia del estado de salud. Pues en cuanto a la información, consulta y participación, ¿a qué tienen derecho los trabajadores? Pues tienen derecho a estar informados de los riesgos que existen para su seguridad y su salud, de las medidas o actividades de protección y prevención, de las medidas a adoptar en situaciones de emergencia, y también tienen derecho a una consulta y participación. El empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su participación en el marco de todas las cuestiones que afectan a la seguridad y a la salud en el trabajo. En cuanto a la formación en materia preventiva, pues bien, la formación debe ser teórica y práctica, o teórica o práctica. Tiene derecho a las dos, ¿vale? Suficiente y adecuada. ¿Y cuáles son los momentos en los que el trabajador va a recibir la formación? Pues van a ser en el momento de contratación, con cualquier tipo de trabajo, ya sea un contrato temporal, un contrato de interinidad, un contrato fijo, una plaza, ¿vale? En cualquier tipo de contrato va a tener derecho a esa formación. En cuanto haya unos cambios de sus funciones dentro de su puesto, cuando se incorporen nuevas tecnologías o cambios en los equipos también. Esta formación, ¿cómo va a ser? Va a ser centrada en el puesto de trabajo o en la función del trabajador, adaptada a la evaluación de riesgo y aparición de otros nuevos. O sea que si hay una serie de riesgos, pues la formación tiene que prever esto y dar cobertura a estos riesgos a los trabajadores, y si aparecen nuevos también habrá que hacer formación para estos nuevos riesgos que aparezcan. Será repetida periódicamente para cada vez que haya algo nuevo, pues los trabajadores tengan acceso a esa formación y para que no se olvide. Dentro de la jornada de trabajo, si es que se hará dentro de la jornada de trabajo, y si fuera imposible y se hiciera fuera, se descontará de su jornada, o sea, se tendrá que quitar horas de trabajo para compensar. Se impartirá por medios propios a la empresa o por medios ajenos, pero eso sí, nunca debe de suponer un gasto para los trabajadores. Para los trabajadores debe ser completamente gratis. Eso en cuanto a la formación. Vamos a ver la paralización de la actividad en caso de riesgo grave o inminente. El trabajador tendrá derecho a adoptar las medidas y a dar las instrucciones necesarias
para que en caso de peligro grave, inminente e inevitable los trabajadores puedan interrumpir su actividad y si fuera necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo. Esto lo vas a encontrar recogido en el artículo 21, apartado 1.b. De todas maneras, os dejaré un poquito más de ampliación de este apartado en el campus, ¿vale? Porque creo que puede ser... Porque creo que os puede servir de apoyo y os puede venir también bien, ¿vale? Así que de este punto os voy a dejar un poquito de información extra en el campus. Y en cuanto a la vigilancia del estado de salud, ¿qué tenemos que ver? Pues que el empresario debe de garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Depende de los riesgos que haya en ese trabajo, pues así será la vigilancia de la salud de estos trabajadores. Esta vigilancia solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, ¿vale? El trabajador tiene que consentir que se lleve a cabo esta vigilancia de la salud. Los resultados de vigilancia a los que se refiere el apartado anterior que hemos visto serán comunicados a los trabajadores afectados. O sea, el trabajador afectado, el trabajador que se haya sometido a esta vigilancia de la salud, será el que sea informado de los resultados. No podrán ser utilizados estos resultados con fines de discriminación ni en perjuicio del trabajador. Y dice que en los supuestos en los que por naturaleza de riesgo inherente al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la realización laboral. O sea, si el trabajador ha concluido su periodo de trabajo con esta empresa, pero aún así los riesgos que suponía este trabajo que estaba realizando pueden ir más allá del tiempo en el que realmente está trabajando, pues podría ser prolongado esta vigilancia aunque el contrato ya se hubiese suspendido, aunque ya no tuviese contrato. La medida de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevará a cabo ¿por quién? Por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. Bueno, pues esto en cuanto a la vigilancia de la salud. Y lo que hemos visto son los derechos de los trabajadores. Ahora vamos a ver las obligaciones. Estas obligaciones las podemos dividir en dos grupos, las obligaciones de los trabajadores y las obligaciones de los empresarios. Vamos a ver cuáles son. Las obligaciones del empresario, vamos a empezar por ellas. Pues están obligados a ofrecer unos principios de acción preventiva, a evitar riesgos, a evaluar riesgos evitables también, o sea que tienen que prever que pudiera haber algún riesgo que se pueda evitar y se tienen que hacer un estudio previo, a combatir los riesgos en origen, también a adaptar el trabajo a la persona, o sea que la persona si tiene una serie de limitaciones o puede generar el trabajo algún tipo de riesgo, pues el empresario adaptará el trabajo a la persona. También debe tener en cuenta la evaluación técnica y sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Este empresario también tendrá obligación de planificar la prevención de riesgos laborales dentro de la empresa y deberá tener medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. O sea, tiene que preparar algo que la protección de los riesgos dentro de la empresa sea para el mayor grupo, para la colectividad, ¿vale? Antes de que el individuo en concreto. Y debe dar las instrucciones oportunas a los trabajadores. Eso que hemos visto en cuanto a las obligaciones de los empresarios. Ahora vamos a ver las obligaciones de los trabajadores. Pues bien, deben de usar correctamente los equipos materiales y demás que tengan a su disposición y que sea necesario para su actividad profesional, así como los equipos de protección individual. Y deben de informar a su inmediato superior jerárquico directo y a los trabajadores que realizan las actividades de protección o, en su caso, al servicio de prevención de cualquier situación que entrañe riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Pues estas son las obligaciones de los trabajadores: usar correctamente los equipos e informar de inmediato a su superior jerárquico directo. Bueno, esto en cuanto a la normativa, los derechos y las obligaciones. Así que vamos a seguir un poquito más, esto ya lo hemos visto. Bueno, pues ahora vamos a seguir viendo el tema de prevención de riesgos laborales y dentro de este vamos a ver qué documentación debe de tener el empresario.
el empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas. Por un lado, el plan de prevención de riesgos laborales. Por otro, la evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores. También debe de tener una planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, el material de protección que deba utilizarse. También debe de tener la práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos y las conclusiones obtenidas de los mismos. Otro documento que debe de tener para poder aportar también es la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos, el empresario realizará además la notificación. ¿Qué pasa si la empresa cesa? O sea, si la empresa cierra, pues que debe remitir el empresario este documento a la autoridad laboral. Y si el empresario está obligado a notificarlo por escrito, ¿el que tiene que estar obligado? Pues los daños para la salud a sus trabajadores. Esta es la documentación que debe de tener el empresario a su disposición para poder entregar a las autoridades laborales. Bien, pues ahora vamos a ver el plan de prevención de riesgos laborales, que lo tenemos aquí en este lado de la izquierda. Y esto es el documento en el que queda reflejado el modo de actuar dentro de la empresa para prevenir los posibles riesgos. ¿Qué más tenemos que saber? Pues que debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos los niveles jerárquicos y conocido por todos los trabajadores. Y este plan de prevención de riesgos laborales lo rige el Real Decreto 39/1997 del 17 de enero. ¿Qué más tenemos en cuanto a esto? Pues bien, el plan lleva a cabo este plan. La evaluación de riesgos, que será el empresario el que la lleve a cabo basándose en el tipo de actividad realizada en la empresa, el tipo de puestos que existan y las características particulares de sus trabajadores. La planificación de la actividad preventiva nos dice que una vez evaluados los riesgos, si existieran situaciones de riesgo, se procederá a planificar la actividad preventiva para evitar o minimizar riesgos. Aquí, los que tenéis acceso al campus, si pincháis aquí, os llevará directamente al Real Decreto, ¿vale? Y ahora vamos a ver la protección en casos especiales. Pues bien, el empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores. ¿A qué trabajadores? Pues aquellos trabajadores que por propias características personales o un estado biológico conocido como puede ser un embarazo, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a riesgos derivados del trabajo, ¿vale? Pues esto tendrán que tener los empresarios una especial protección para este tipo de personas. Vamos a ver en el caso de la maternidad. En este caso se deberá adaptar el puesto de trabajo a la persona embarazada y, si no es posible, se le cambiará de puesto o de función dentro de la misma categoría. Si aún así este cambio supone riesgo, se le podrá cambiar a una categoría equivalente que sea más compatible con su estado. Pero si no fuese posible, se podría llegar a la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo. Durante el periodo de lactancia se seguirá el mismo criterio. Es importante saber que las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo con derecho a remuneración para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su relación dentro de la jornada de trabajo. Bueno, pues esto es en cuanto a la protección de la maternidad en previsión de los riesgos laborales. Bueno, ahora vamos a ver el servicio de prevención. Esto puede gestionarse de varios modos. El empresario puede hacerse cargo de este servicio, puede contratar una empresa externa o puede constituir un servicio propio o designarlo en uno o varios trabajadores. A ver cuántas cositas tenemos aquí para ver. Sobre este servicio de prevención nos habla el capítulo 5 de la Ley 31/1995 y aquí podemos encontrar la participación de los trabajadores en cuanto a la protección. Dentro de esta participación existirá una designación de delegados de prevención y serán designados por y entre los representantes del personal y su número estará de acuerdo a esta escala que vamos a ver. En una empresa en la que haya entre 50 y 100 trabajadores,
habrá 2 delegados de prevención. Entre 101 y 500 serán 3. Entre 501 y 1000 tendrán 4 delegados de prevención. Entre 1001 y 2000 serán 5. Entre 2001 y 3000 trabajadores tendrán 6 delegados de prevención. Entre 3001 y 4000 trabajadores tendrán 7 delegados de prevención y de más de 4001 serán 8 delegados de prevención. En la empresa de hasta 30 trabajadores, el delegado de prevención será el delegado de personal. En la empresa de 31 a 49 de trabajadores, el delegado de prevención será el elegido por y entre los delegados de personal, ¿vale? Aquí los que tenéis acceso al campus, si pincháis aquí podréis ver la normativa completa. Aquí lo tenéis, ¿ves? Y podéis ver algunas cosillas más, pues si os interesa. Seguir ampliando un poquito el tema, ¿vale? Las competencias de los delegados de prevención, las facultades, el comité de seguridad de salud, en fin, algunas cosas que si queréis podéis leer, pues ahí la tenéis. Bueno, pues seguimos para adelante y vamos a ver la colaboración con la inspección de trabajo, que esto lo tenemos en el artículo 40 de esta misma ley 31/1995. Pues los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar su seguridad y la salud en el trabajo. Bueno, pues esto en cuanto al servicio de prevención y a la participación de los trabajadores en la prevención, en la protección de la salud y la colaboración con la Inspección de Trabajo. Ahora vamos a ver cómo está organizado la prevención de riesgos laborales en lo que a nosotros nos interesa, que es el SAS, ¿verdad? Pues nos vamos aquí otra vez, ¿vale? Aquí tenemos muchos iconitos que tenemos que desplegar. Aquí tenemos muchos iconitos que vamos a desplegar y vamos a ello. Para empezar, tenemos que saber que cada unidad de prevención, dependiendo de las actividades preventivas asumidas, se clasifican en niveles. Estos niveles van a depender de la zona del centro de salud o de la zona del distrito en el que se encuentren. Os dejaré una tabla en el campus con cada uno de estos niveles también. Esta organización la va a regular el decreto 117/2000 del 11 de abril. Este decreto, por él se crean los servicios de prevención de riesgos laborales para el personal del Servicio de Administración de la Junta de Andalucía. Y en concreto en el apartado 2.2 se constituyen las unidades de prevención que se ocuparán de los riesgos laborales específicos de qué sector, del sector sanitario, ¿vale? Bueno, aquí tenéis lo mismo de que cada unidad de prevención, dependiendo de las actividades preventivas asumidas, pues se clasifica en un nivel. Vamos a ver la constitución de la unidad de coordinación de prevención. Pues el Servicio Andaluz de Salud, como órgano de gestión de prevención, se constituirá la Unidad de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales dependiente de la Dirección General de Personal y Servicios. Esta está compuesta por el personal en posesión de la certificación de nivel superior en prevención de riesgos laborales o por el personal sanitario con competencias técnicas, formación y capacidad acreditativa para llevar a cabo la vigilancia y control de la salud de los trabajadores de los centros asistenciales. Pues esto es como está constituido, ¿vale? La coordinación de prevención. ¿Qué funciones tiene? Pues tiene varias funciones. Conocer, y si resulta preciso, por las características que concurran, informar sobre el mapa de riesgo del ámbito de la comunidad autónoma. Intervenir en la elaboración de los planes y programas de prevención. Implantar protocolos de procedimientos unificados en materias de salud. Coordinar en un sistema regional de información y documentación en materia de prevención de riesgos laborales. Elaborar y aprobar la memoria anual del Servicio Andaluz de Salud en materia de prevención de riesgos laborales. También coordinará, informará y dará apoyo técnico a las unidades de prevención y propondrá a la Dirección General de Personal y Servicios las modificaciones en la organización de la unidad de prevención establecida en el anexo este que os digo que os voy a dejar en el campus. Informar y solicitar a la Consejería de Salud y a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico la información que fuera precisa sobre las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales con el fin de conseguir la necesaria coordinación de las mismas. Bien, estas son las funciones. Y ahora vamos a ver la dependencia de las unidades de prevención. Los centros asistenciales que se ubiquen en las unidades de prevención asumen, entre otras funciones, las de prestar a todos los demás centros del área de prevención de la asistencia y asesoramiento que la misma tiene encomendada,
para una adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Cada unidad de prevención dependerá directamente de quién, de la dirección, gerencia del hospital o de la dirección del distrito de atención primaria en que la misma se ubica. Bien, pues este tipo de niveles en los que está organizado y cada hospital y dirección y distrito, pues ya os digo que os lo dejo en el campo, en el anexo de los niveles, ¿vale? Que le podéis echar un vistazo. La organización y medios. Pues las especialidades y disciplinas correspondientes a la prevención de los niveles laborales, pero atendiendo a su nivel funcional, ¿vale? Que no es al nivel de organización, como hemos visto antes, que os dejo en el anexo, contarán como mínimo con la siguiente estructura. Una unidad de prevención de nivel 1, que integra las especialidades, disciplinas preventivas de medicina del trabajo con un médico y de seguridad en el trabajo con un técnico de nivel superior. Además contarán con una ATS de empresa. En el nivel 2 de prevención integra las especialidades de disciplinas preventivas de seguridad en el trabajo e higiene industrial. Cada una de ellas será desempeñada por un técnico superior. Y en el nivel 3 integra las especialidades de disciplina preventiva, igual que las otras, de seguridad en el trabajo e higiene industrial y ergonómica y psicológica aplicada, que serán desempeñadas cada una de ellas por un técnico superior. Además, la ergonomía y psicología aplicada contará con el apoyo de un técnico de nivel intermedio. Pues estos son los 3 niveles en cuanto a la organización y los medios de los que dispone cada uno de los niveles. ¿Y qué tenemos que saber dentro del SAS de la vigilancia de la salud? Pues que los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo se realizará dependiendo del nivel funcional de la unidad de prevención, constituida en el ámbito con arreglo a las modalidades siguientes. Los trabajadores de centro con unidad de prevención nivel 1. La vigilancia de salud será asumida directamente por la unidad de prevención, para lo que contarán con una estructura y medios propios. Esto ya os digo que cuando veáis el PDF con los niveles de prevención veréis, por ejemplo, en el nivel 1 pues están los hospitales, en el nivel 2 están los distritos, ¿vale? Entonces, los niveles 1 que ya tienen dentro de su unidad de prevención, pues directamente el trabajador afectado irá allí. En los trabajadores de centro de unidad de prevención nivel 2 y 3, el servicio de medicina preventiva asumirá la responsabilidad de la ejecución de las actividades y las funciones de vigilancia y control de la salud, contando para ello con la colaboración del resto de especialidades básicas, médicas y quirúrgicas del centro. Coordinará su actividad a través de la dirección médica con la unidad de prevención, así como el servicio de protección radiológica de su ámbito. Muy bien, pues ya esto es lo que teníamos que ver en cuanto a la organización de la prevención de riesgos laborales en el SAS. Y ya os digo que os dejo el anexo de los niveles en el campus para que os sea más fácil relacionar cada una de estas cosas con los niveles. En cuanto al apartado de manejo de sustancias biológicas, no os voy a especificar nada aquí porque tenemos en el tema 5 todo lo concerniente a las sustancias biológicas. El tema 5 lo tenéis en YouTube subido ya hace tiempo. Podéis, si queréis, los que tenéis acceso al campus, directamente pinchéis aquí, podéis ver la primera clase. Y los que no tenéis acceso al campus, pues buscarlo en el canal y podéis ver, son 3 clases y podéis ver las 3 clases y dentro de ellas también entrará la higiene de manos, ¿vale? Dentro de este tema 5. ¿Qué es el riesgo de infección? Vamos a ver. Esto sí lo vamos a recargar dentro de los agentes biológicos, porque aunque vienen bien, os digo, vienen ya en los temas que os he dicho, para que no tengáis que moveros de aquí y lo podáis ver en esta clase. Se clasifica en función de riesgo en 4 grupos. El 1, que es el que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre. El 2 puede causar enfermedad en el hombre y supone un peligro para los trabajadores, siendo poco probable la propagación a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. El grupo 3. Estos pueden causar enfermedad grave en el hombre y presentan un serio problema para los trabajadores con riesgo de propagación. Vale, hemos dicho que el 2 era poco probable que se propague. El 3 ya existe riesgo de propagación. Pero generalmente existe un tratamiento profilaxis, pero en el grupo 4, además de que supone un peligro para los trabajadores y mucha probabilidad de propagación, no existe ninguna profilaxis o ningún tratamiento eficaz. Tenemos que estos agentes biológicos van del grupo 1, que es menos peligroso, al grupo 4, que son los más peligrosos.
Bueno, pues esto tenéis un poquito de resumen para no alargarnos mucho en este vídeo, de lo que son los riesgos biológicos y del manejo de sustancias biológicas. Ya os digo que en el tema 5, entre las 3 clases, podréis ver gran parte de muestras biológicas. Y si no, si os queda incompleto o queréis ampliar algo más, podéis ir al tema de de recogida de muestras, y también ahí tenéis más información. También aquí tenéis, ya os digo, en el apartado de importancia del lavado de manos, tenéis todo en cuanto a la higiene de manos, y los que ya seguís la preparación dentro del campus, ya sabéis que en este mismo tema tenéis incluso un curso específico de higiene de manos para el que quiera hacerlo, y tenéis toda la normativa de la OMS, etcétera. Así que venga, vamos a seguir un poco, que la clase es larga. Vamos a ver la postura. Pues la vigilancia médica en aquellos operarios con trabajo que supone posiciones forzadas e incómodas durante toda la parte de su jornada laboral de forma habitual es muy importante, esa vigilancia médica. ¿Qué efectos puede producir sobre la salud? Pues traumatismo de hombro y cuello, como la tendinitis, de manguitos rotadores, síndrome cervical, traumatismo de manos y muñecas, también tendinitis, síndrome de túnel carpiano, tenosinovitis, traumatismos de brazos y codos como epicondilitis, síndrome del túnel cavital o síndrome de pronador redondo. Estos son algunos efectos que puede producir la exposición a una postura forzada durante demasiado tiempo. Pues las posturas forzadas en numerosas ocasiones originan trastornos musculoesqueléticos. Estas molestias son de aparición lenta y de carácter inofensivo en apariencia, pero si no se les echa cuenta terminarán siendo crónicas. Vamos a ver los trabajos, tanto de pie como sentado, como los trabajos de pie y sentado. El trabajo de pie sentado, utilizar una silla polivalente que sea regulable, sería importante ajustar la altura de la silla de 25 a 30 centímetros por debajo de la superficie de trabajo y utilizar reposapiés adecuados. Vamos un poquito más allá, vamos a ver específicamente sentado y específicamente de pie. Sentado, mantener la espalda recta y apoyada al respaldo de la silla, nivelar la mesa a la altura de los codos, adecuar la altura de la silla al tipo de trabajo y cambiar de posición y alternar con otras posturas. El trabajo de pie, pues debemos alternar la postura con otras que faciliten el movimiento, estar de pie el menor tiempo posible, adaptar la altura del puesto al tipo de esfuerzo que se va a realizar y cambiaremos la posición de los pies y repartiremos el peso de la carga en un pie y en otro alternativamente. También podemos utilizar reposapiés portátiles o reposapiés fijos. Y en cuanto a las medidas preventivas para evitar, ahora vamos a hablar de la manipulación de cargas, pues para modificar las tareas y que no afecten que no supongan un riesgo para nuestro cuerpo, pues disminuiremos el peso de la carga cuando sea un trabajo que requiera mucha frecuencia. Por ejemplo, tenemos que cargar algún equipo o algún material y lo tenemos que repetir varias veces, pues disminuiremos el peso. Adaptaremos la carga a las condiciones del trabajo y manejaremos la carga pegada siempre al cuerpo y con la espalda recta. Siempre es mejor empujar que tirar. Bueno, esto también lo podéis ver en el tema de prevención de riesgos laborales específicos de la categoría, que también está en el campus, y ahí podéis ampliar mucho más toda esta información. Valoración de signos y síntomas. Hay una escala para valorar los daños musculoesqueléticos y esta escala va del grado 0 al 4. Siendo el grado 0 ausencia de signos y síntomas, el grado 1 es dolor en reposo, pero que no se puede medir, o sea que no simplemente tú dices me duele. Grado 2 es el grado 1 más una contractura o dolor cuando te movilizan la zona. El grado 3 es el grado 2 más un dolor a la palpación. Y el grado 4 ya incluye los grados anteriores más la limitación funcional. Hay algo que no puedes mover bien en tu cuerpo. Bueno, pues esto en cuanto a las posturas. Si queréis ampliar un poco más el tema, iros al tema que tengo en YouTube ya subido de prevención de riesgos laborales, específico de la categoría de TCAE,
Y vamos, los que estáis aquí trabajando ya en el campus, pues podéis iros a ese tema y ver los vídeos esos, o ver el temario, que es una forma más rápida de verlo, para recordar las cosas que no tengáis muy claras, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver las pantallas de visualización. Dentro de las pantallas de visualización, ¿qué es esto de las pantallas de visualización? Esto de pantalla de visualización de datos está regulado en el Real Decreto 488 de 1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. Ahí está recogido por si alguien quiere ir a ver la normativa completa, ¿vale? Esto no hace falta tampoco que lo memoricéis, pero sí que sepáis que esto no me lo invento ni me lo saco de la manga, sino que hay un Real Decreto que lo tiene ya contemplado. Pues el trabajo con pantalla de visualización de datos puede generar lesiones musculoesqueléticas, daños para la vista y estrés. Este tipo de estrés se considera una fatiga mental. Vamos a ver las definiciones. Tenemos por una pantalla de visualización, que es una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del modo de representación visual utilizado. ¿Qué es el puesto de trabajo? Pues constituido por un equipo con pantalla de visualización, con un teclado o un dispositivo de adquisición de datos, un programa para interconexión de persona a máquina, o sea, tiene que tener un teclado, un ratón, algo para que podamos gestionarnos con la máquina, accesorios ofimáticos, asiento, mesa, superficie de trabajo y un entorno laboral inmediato, o sea, lo que está más cerquita tuyo, eso es tu puesto de trabajo. Tu mesa, teclado, ordenador, o sea, pantalla, tu silla, eso es tu entorno de trabajo. El trabajador, bueno, pues el trabajador es el que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utiliza este equipo de pantalla de visualización, ¿vale? Ese es el trabajador que trabaja con pantalla de visualización. Y ahora tengo aquí un apartado que es la fatiga visual, la astenopía. ¿Qué es la fatiga visual? Pues una patología muy frecuente en trabajadores que utilizan pantallas. Y los síntomas son cefalalgia, enrojecimiento conjuntival, sensación de pesadez del globo ocular. Estos son todos los síntomas que podríamos, y seguramente algunos más, que podríamos tener en cuanto a la fatiga visual. Vamos a ver la vigilancia de la salud. Pues bien, el empresario garantizará, en este caso de pantallas de visualización, unos derechos de vigilancia adecuada, teniendo en cuenta el trabajo que están realizando y que su riesgo en mayor parte es para la vista y los problemas físicos de carga mental. Es posible un efecto añadido combinado de los mismos y la eventual patología acompañante. Tal vigilancia será realizada por el personal sanitario competente y según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y controles que se elaboren. Estos controles se harán antes de comenzar a trabajar con las pantallas de visualización, también se harán posteriormente con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo y cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo. Cuando los resultados de vigilancia de salud lo hiciese necesario, los trabajadores tendrán derecho a un reconocimiento oftalmológico. El empresario tiene que proporcionar gratuitamente a los trabajadores dispositivos correctores especialmente para la protección de la vista, adecuados al trabajo con el equipo que se trate. Si los resultados de la vigilancia de salud demuestran su necesidad y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales, ¿vale? Entonces, para resumiros, el empresario tiene que proporcionar dispositivos que ayuden a que no haya un deterioro visual en el trabajador. Y el equipo. Pues la pantalla es parte del equipo, el teclado, la mesa o la superficie donde esté puesto el teclado y la pantalla, el asiento del trabajador. El teclado será independiente a la pantalla, ¿vale? Si hemos dicho teclado, esto tenga tu puesto de trabajo, no es como en casa, no estamos estudiando con un portátil, sino que el teclado debe ser independiente a la pantalla. En cuanto al tono, tenemos que tener una buena iluminación y tenemos que tener su lámpara en el trabajo que facilite una buena visualización de todo también y una buena para que esta luz no provoque reflejos en las pantallas. Tenemos que tener también en cuenta los reflejos y los deslumbramientos, que las ventanas deben estar equipadas con dispositivos de cobertura por si nos diera la luz directamente del día y nos diera reflejo en las pantallas. El ruido que produzcan los equipos en los puestos de trabajo deberá tenerse en cuenta también a la hora de diseñar el espacio. El calor, los equipos instalados en el puesto de trabajo no deben tampoco de proporcionar más calor del que ya pueda haber por la temperatura del clima y demás.
Las emisiones, hay que tener en cuenta si algún dispositivo emite algún tipo de radiación o algún espectro electromagnético, entonces esto intentaremos reducirlo siempre al máximo. La humedad debe de ser una humedad aceptable y después debe haber unas condiciones específicas en lugares cerrados. Por ejemplo, en lugares en los que, como oficinas y demás, la temperatura oscilará entre 17 y 27 grados. Y en los que se realicen trabajos ligeros, pues esta temperatura será entre 14 y 25 grados. Esto también os dejaré en el campus una ampliación, un PDF, para que podáis trabajarlo así con más tranquilidad y podáis verlo y os sea mucho más llevadero, ¿vale? Ahora vamos a ver el pinchazo accidental. Esto entra dentro también de la prevención de riesgos laborales y es uno de los accidentes laborales más comunes entre el personal sanitario. ¿Por qué se producen? Pues se suelen producir al reencapsular agujas, con ampollas de vidrio, manipulación de residuos, administración de medicamentos, suturas, extracción de sangre, etc. Para la prevención de esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues debemos de tirar las ampollas que estén rotas o usadas, nunca reencapsular las agujas, y mucho menos cuando estén utilizadas, no manipular el interior de contenedores de residuos y debemos usar prendas de protección. El protocolo de actuación. Si vemos que nos hemos pinchado, ¿vale?, de forma accidental, debemos de retirar el objeto que ha producido el accidente, limpiaremos la herida con agua corriente sin restregar, dejando fluir la sangre durante 2 o 3 minutos, induciendo al sangrado si es preciso. Lavaremos la herida con agua y jabón y la aclararemos bien. Cubriremos la herida con un apósito impermeable y acudiremos al servicio de medicina preventiva o a medicina del trabajo en los centros con unidades de prevención de riesgos laborales de nivel 1, lo antes posible. Esto, como ya os he dicho, ya os paso, esto está lo del nivel 1, os lo pongo en el PDF, pero vamos, que aquí lo que vais a ver es básicamente cómo están organizados según las provincias de Andalucía y los hospitales y los distritos, ¿vale? Que no vaya a ver mucho más. Esto del pinchazo accidental, como es algo que preocupa, está recogido en la orden ESS-1451-2013 del 29 de julio y esta orden, el objeto de esta orden es lograr un entorno de trabajo lo más seguro posible, prevenir las heridas causadas a los trabajadores con cualquier instrumental sanitario cortopunzante, incluidos los pinchazos de aguja, proteger a los trabajadores que estén más expuestos y establecer un enfoque integrado por el que se definan políticas de evaluación de riesgo, prevención de riesgo, formación, información, sensibilización y supervisión. También poner en marcha procedimientos de respuesta y de seguimiento. Aquí os dejaré un anexo en el campus sobre esta orden para el que quiera echarle un vistazo. Y vamos ya con las agresiones a los profesionales. ¿Qué se entiende por agresión? Pues la violencia física, insultos graves, amenazas, coacciones y todo tipo de hechos, actos o comportamientos que supongan cualquier forma de acoso o persecución de los profesionales del ámbito sanitario, ejercida por los pacientes, acompañantes o los usuarios, sufrida en el ejercicio de las funciones o como consecuencia de estas. Eso es lo que entendemos en cuanto a agresiones a profesionales de la salud. Pues en abril de 2005 se puso en marcha el Plan de Prevención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público. Veamos el plan de prevención y atención a las agresiones de los profesionales de la salud. Por un lado, integridad. La incorporación de medidas preventivas y de actuación para cualquier tipo de profesional del sistema sanitario público andaluz busca la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad y la colaboración de otras administraciones públicas. Tenemos que integrar estos dispositivos para que haya una mayor seguridad en cuanto a las agresiones en el trabajo. La coordinación entre todas las actuaciones, tanto la del personal sanitario como la de, como hemos dicho antes, la de los cuerpos y fuerzas de seguridad nacional y algunas administraciones que también tendrán que formar parte dentro de esto. Orientación. Estos servicios profesionales están orientados todas sus acciones al sujeto pasivo de la agresión, que es decir, a la víctima, ¿no? Podríamos decir, que recibirá en todo momento el respaldo de su organización mediante una orientación, un asesoramiento y una asistencia necesaria. Adecuación. Pues hay que adecuar las infraestructuras y hay que preparar procedimientos para crear un ámbito seguro dentro del trabajo. No solamente hay que formar al personal, sino también el entorno en donde se encuentre el trabajador tiene que ser un entorno seguro.
para que así pueda prevenir cualquier tipo de agresión. Mejora. Un proceso de evaluación permanente permitirá recoger las circunstancias prevalentes en el lugar, o sea, qué es lo que más pasa en determinados lugares, en el tiempo y el modo en el que se producen estas agresiones, y se facilitará la mejora mediante una elaboración de un mapa de riesgo. O sea, se hará un mapa de riesgo, por ejemplo, en la zona de Granada, pues en tal distrito, pues se dan estos tipos de casos. En la zona de Almería, este tipo, así, ¿no? Dependiendo del sitio, y se hará una actuación con respecto a este mapa de riesgo. Y siempre será una mejora continua, siempre se estarán haciendo estudios continuos en distintas épocas para que se pueda llegar a poder recabar toda la información para elaborar un mapa de riesgo que sea bastante seguro. Y respeto. Pues también hay que incluir el respeto hacia los derechos de los ciudadanos. La relación profesional-usuario debe estar basada en el respeto y la confianza mutuas. Os voy a poner también las medidas de actuación ante una situación de agresión. Esto lo voy a dejar en el campus también en un PDF, ¿vale? Cómo debemos actuar detalladamente en caso de que exista una agresión. Esto está muy bien saberlo porque en cualquier momento en los que estemos trabajando podemos vernos inmersos en esto o alguno de nuestros compañeros o compañeras. Vamos entonces a ver el control de las situaciones conflictivas. La prevención es muy importante a la hora de evitar cualquier conflicto. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Según los expertos, las agresiones a profesionales se trata por una insatisfacción que tiene el paciente de que no llega a conseguir del profesional lo deseado. O bien viene, por ejemplo, no, es que el médico privado me ha recetado esto, a ver si me puedes recetar, no, es que quiero que me manden no sé qué. Cada uno tiene una necesidad que cree que es una necesidad imperiosa, que quiere que el profesional le resuelva y no, pues no puede ser, por motivo que sea, y entonces ahí es cuando puede también empezar un conflicto. O bien si trabajamos en el mostrador, por ejemplo, y quieren una cita para mañana a tal hora, no hay posibilidad, en fin. Siempre que el paciente no llega a conseguir lo que espera, es el momento en el que suele empezar a ocurrir un conflicto. ¿Y cuáles son las fases de un conflicto? Primero, la situación se tensa, ¿vale? Y aquí mantendremos el control, evitando responder a provocaciones y tratando de escuchar. Después, si esto no para ahí, hay un aumento de la tensión. Entonces debemos solicitar la presencia de un compañero. Si existiera en el centro un vigilante, pues avisaríamos al vigilante de seguridad. Analizaremos si estamos reaccionando adecuadamente. Nosotros, oye, estamos haciéndolo bien, a ver en qué están fallando, que este paciente se está poniendo tan tenso, ¿no? Que la situación se está poniendo así. Le explicaremos con nuestro malestar, oye, me está incomodando de la manera que me estás tratando, o esto que me estás diciendo, pues la verdad me está afectando, me hace daño. Pero si sigue sin llegar a ningún entendimiento, finalizaremos la atención que le estamos prestando. Después de que haya un aumento de tensión, puede que si no se termina ahí y no es posible reducir la tensión, incluso puede que sea probable que desencadenen violencia, tendremos que valorar la opción de llamar al 112, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, ¿vale? Y si la agresión es inminente, ya estamos viendo que esta persona nos va a agredir, debemos protegernos con el mobiliario, y si el agresor tuviera algún tipo de arma, intentaremos calmarlo de modo verbal. Intentaremos hacerlo hasta que podamos huir, y se le aislará al agresor en otro espacio distinto a donde esté el profesional. ¿Cuáles son los tipos de agresores en los centros sanitarios? El tipo más potencial de agresor, pues son pacientes en busca de beneficio personal fraudulento, como eso, quiero que me recetes tal cosa, pacientes con poco o nada de control de impulso, dame una mascarilla, la quiero ya, o no me voy a poner la mascarilla. Os habréis dado un montón de situaciones como cuando hemos tenido el tema de mascarillas también, imagino, todos los que hayáis estado ya trabajando, o pacientes con patologías psiquiátricas o problemas mentales, también toxicómanos, etcétera. Ahora vamos a ver qué es la asertividad, que esto es muy importante a la hora de que pueda existir algún conflicto. Esta capacidad de actuar de modo asertivo será muy útil para evitar conflictos. La asertividad es expresar nuestras ideas de un modo que no vayamos a herir a la persona que nos está escuchando. Algo muy también importante es detectar el posible conflicto, y para ello el SAS pone a disposición de los trabajadores cursos de formación al respecto para que seas capaz de detectar antes de que pase lo que puede llegar a pasar. ¿Y cuáles son estos factores que desencadenan una agresión? Pues hay 3 tipos de factores. Uno externo, como puede ser una interrupción o una ausencia del tratamiento curativo,
la reglamentación que sea rígida y despersonalizada, o la sobreprotección no deseada. Entonces, estas cosas, ¿no? Que te interrumpa un tratamiento y no le gusta, o que el tratamiento no haya un tratamiento curativo, o que sea demasiado rígido con el paciente, o demasiado despersonalizado, o al contrario, muy sobreprotector. Estos son factores externos que pueden desencadenar una agresión. Los factores internos pueden ser los temores, la incertidumbre, una impotencia, la frustración, la desesperanza, un deterioro progresivo, sensación de culpa y de aprendizaje, porque por una inapropiada aprendizaje pues no, puede que no utilicemos las expresiones de las emociones y no sepamos controlar los impulsos. Pues estos son 3 factores que podrían desencadenar una agresión. Y esto, la verdad, que ya es todo lo que tendríais que tener o que saber en cuanto al tema de protección de riesgo laboral del temario común. Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda compartir con otros compañeros para que así también podamos ayudar al mayor número de opositores para esta próxima convocatoria. Bueno, pues nada, un saludo y mucho ánimo, opositores.